Hola a todos los oyentes del podcast, mi nombre es Karen Guerrero, espero disfruten de este episodio lleno de conocimientos y reflexión. El día de hoy me encuentro con Abigail Porras y Ana Martínez para platicarles un poco sobre el tema de la ética en el día a día, usando como base las opiniones y estudios de Adela Cortina. Como una pequeña introducción, Adela Cortina es una filósofa española. Ha sido cátedra de la ética de la Universidad de Valencia y dirige la Fundación ETNOR, Ética de los Negocios y las Organizaciones. Entre otros premios y distinciones, obtuvo el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos y el Premio Nacional del Ensayo. Para dar inicio a este tema de conversación, quiero realizarles una pequeña pregunta y es la siguiente. ¿Qué opinión tienen acerca de la importancia de la ética como una construcción del carácter? Hola, bueno, yo soy Ana Luisa y contestando a tu pregunta, Karen, pues considero que justo este punto de la ética, como va relacionado en mayor parte con los valores, estos vienen desde casa y también desde las escuelas, porque los niños pasan actualmente mínimo 30 horas a la semana y justamente por ese tipo de razones es importante impartir la materia de ética y valores para poder justamente orientarlos, en especial cuando son muy chiquitos. Hola, yo soy Abigail y pues justo creo que una parte muy importante que se debe de tomar en cuenta es los valores que se van aprendiendo desde casa, pero también ya una vez que está como definida, por así decirlo, la conciencia, tener como una predisposición y pues conforme vamos creciendo, conforme va creciendo el ser humano, nos vamos dando cuenta de esas mismas predisposiciones y nos podemos guiar por un camino bueno o malo y así podremos tomar decisiones sabiamente que puedan ser favorables o que favorezcan a nuestro futuro, pero no solo a nuestro futuro como personas, sino para nuestra sociedad, para la comunidad en la que vivimos y podamos tener una convivencia más sana y podamos, pues sí, justo tomar las decisiones correctas. Excelentes puntos de vista. Contribuyendo un poco a lo que comentan, creo que la ética implica también la construcción de un carácter moral sólido a través, pues como de lo han mencionado, la educación y la práctica constante de estas virtudes, pero creo que también no solo se trata de seguir con normas externas impuestas por la sociedad, ¿no? Creo que tenemos que tratar de internalizar cuáles son nuestros valores y nuestros principios éticos y convertirlos ya una parte de nuestra identidad y no dejar como ser influenciados por los demás, ¿no? Sino como encontrar nuestra propia voz y definir qué es lo que nos llama la atención, cuáles son nuestras opiniones, cuál es nuestro tipo de pensamiento y ya con base a eso pues definir la ética para cada persona. Ahora, continuando con este tema tan interesante, ¿creen que se deba eliminar la materia de la ética en las escuelas? No, porque justamente como le había dicho antes, los niños pasan gran parte de su tiempo en las escuelas, independientemente de que los profesores digan que ellos no van a educar niños, pues gran parte de lo que ellos también aprenden es no solo de sus compañeros de clase, sino de sus profesores. Y si uno como profesor no tiene esa conciencia y ese sentido de responsabilidad para educar a los niños, entonces pues aunque sea impartir una materia que vaya relacionado o que enfoque todos esos temas para poder guiar al niño, como lo comentaba Stavi, hacia un camino en el que sea pues positivo y que dé algo bueno a la sociedad y a las personas con las que se rodea. Sí, justo yo también creo que no se debería de eliminar la materia de las escuelas porque siento que la materia como tal se da solo hasta llegar a la primaria y si por ejemplo en nuestro caso lo retomamos hasta la universidad, pues perdemos un tiempo bastante considerable en el que ya no tenemos como tal ese concepto de qué es la ética, qué son los valores y pues creo que darle un seguimiento desde la primaria, desde no verlo como tal desde kinder, pero sí dar como que un avance de qué es y ya darle como profundidad desde la primaria
que es ya cuando nos enseñan las cosas, los valores, la ética, la moral, pues ya después en los siguientes grados darle como una profundidad al tema y ya como por ejemplo en nuestro caso en la universidad pues darle un sentido de los valores, la ética a los negocios y qué podemos hacer nosotros como empresarios o licenciados, qué podemos hacer para contribuir justo con estos temas que se ven en la escuela hacia nuestro trabajo, nuestra sociedad. Sí, yo también estoy de acuerdo en que creo que esta es una materia que no se debería de eliminar. Creo que si se tuviera un seguimiento de estos temas, tanto primaria, secundaria, universidad, posgrado, bachillerato, creo que como sociedad tendríamos unos valores diferentes y tendríamos una capacidad de ver la vida y de vivirlo el día a día de una forma diferente. Posiblemente seríamos personas más tolerantes, personas más honestas, porque muchos temas acerca de la corrupción, de este tema de pues la parte de como los no valores, digamos, y las formas de actuar de las personas, creo que sí serían muy diferentes, y este tema de la ética se profundizara un poco más desde pequeños, porque al final de cuentas, como lo menciona esta autora, la ética se va construyendo con el paso de los tiempos y se va nutriendo. La siguiente pregunta que tengo es, ¿consideran que el plan actual acerca de las materias lo reestructurarían o dejarían el modelo igual? Yo creo que tiene que reestructurarse y también algunas palabras que nos definen ahí, simplemente siento que la verdad es algo importante y el ser honesto también hay que profundizar un poquito más simplemente en el hecho de una cosa es ser honesto y otra cosa es ser empático. Por ejemplo, yo puedo decir una verdad así a secas a cualquier persona, pero no por eso significa que mi comentario sea un comentario agradable o bueno, y ahí es donde entra la empatía y el respeto que uno siente hacia las personas que lo rodean. Así que siento, bueno, desde mi punto de vista creo que hay que redefinir algunos conceptos, de explicarlos más a profundo para que justamente los niños lo entiendan y no lleguen a esta parte de ser comentarios crueles o molestar a los otros niños que están ahí. Además sé que, bueno, es una lucha constante la que se tiene la parte de docencia con profesores, que no debería de ser, porque justo también en casa uno no sabe como docente qué es lo que están pasando los niños o las situaciones que tienen dentro de la familia, y por lo mismo siento que es importante justo darles a los niños la oportunidad y la enseñanza de mínimo las partes que son deficientes en casa, te las enseñan y te las refuerzan en la escuela, y en un futuro puedas decir, esto puede que no me lo enseñaron en mi casa, pero sí lo aprendí en la escuela y sé que está mal o bien hacer algo, y tener esta conciencia ética. Justo un punto que mencionaba Adela en el video era que los maestros como tal deben de tener una parte, una función, un papel muy importante en esta parte de la educación y cómo llevar la ética en la educación. Y yo no creo que se deba como reestructurar todo el plan educativo que ya se tiene, sino que previo a las clases, antes de empezar el ciclo escolar, se platique con los maestros esta parte de la ética, cómo llevársela o cómo planteársela a los niños en el caso de nivel medio o básico, para que justo se les dé como una base, sí, de qué es la ética, qué son los valores, que nos enseña como tal las leyes, por decirlo de alguna manera, que lo toca como muy por encima ese tema, pero sí darles como qué es la ética, los valores afuera de la escuela, qué es lo que se puede hacer, y justo platicar con los maestros de cómo planteárselos, cómo platicar con ellos, o sea, que tengan esa facilidad de palabra para que los niños lo entiendan bien y justo no sea como, nada más es la materia. No, o sea, que les den como un punto de vista diferente y se queden con un aprendizaje muy aparte de lo que es la educación. O sea, que se lleven como una reflexión a casa y esa reflexión no les sirva solo para el ciclo escolar, o sea, que sea, pues sí, justo para toda su vida o para que lo implementen en diferentes
casos de su vida, de su día a día. Contestando la pregunta, yo también creo que se debería de existir como una reestructuración del sistema en cuanto al tema de las escuelas. Creo que, o sea, no es que esté como mal el sistema, pero creo que sí existen oportunidades de mejora en este tema de la ética. Creo que abordando estos temas desde una temprana edad, la persona va creciendo pues con esa forma de vida de conocida, digamos, y también lo comparte, porque en muchas ocasiones tú llegas de la escuela y vas con tu mamá y le platicas lo que aprendiste en la escuela. Y entonces se va generando una pequeña cadena en donde se va promoviendo este tipo de visión, este tipo de pensamiento, de cultura, de respeto con las demás personas. Y ya no solo es tu hijo, ¿no? Es el amigo de tu hijo, es el amigo del amigo. Y empieza a generar como este caso de conciencia general con las demás personas de tu entorno. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Los límites deben ser impuestos por la sociedad o cada quien define los límites? Creo que sí es importante definir límites como sociedad en cosas que están bien y que haya pues esta parte de consecuencias, pero también uno como persona tiene que ser consciente de qué límites está bien cruzar y hasta dónde no. Justamente hasta qué punto eres cruel con la persona con la que estás conviviendo o le estás afectando, haciendo algún daño a él o ella, y en qué punto pues todavía todo puede funcionar de manera armónica, porque si no eres consciente o no te interesa justo esta parte de los límites, ¿cómo puedes convivir con la sociedad en la que te rodeas? Y aparte que se generan otros problemas externos y internos en la parte de la conciencia. Yo creo que antes de pasar a los límites con la sociedad, primero se tiene que poner los límites consigo mismo para saber, o para más bien expresarle a la demás comunidad, a las demás personas, hasta dónde llegan tus límites como persona, hablando de temas como legales o cosas o temas que ya son emocionales, y ya de ahí partir hacia la comunidad, hacia la convivencia con las demás personas, y ya de ahí viendo cómo se va dando la situación, pues ver qué límites sí están bien y cuáles son los adecuados para cada situación, y empezar a ponerlos en práctica con una comunidad más pequeña para de ahí ver cómo van interactuando las demás personas con esos límites, y ya de ahí cómo pasarlos a una comunidad un poco más grande para saber igual qué es lo que opinan las demás personas y saber cómo convivir justo con esa sociedad. Sí, justo como lo comentan, yo creo que sí hay límites que se deben establecer por parte de la sociedad, pero también hay límites que debes establecerlos de forma personal e individual. Y creo que en este tema es importante también mencionar que en los temas individuales debes tener una conciencia acerca de el individuo como persona, digamos, porque en muchas ocasiones estableces límites que te fueron impuestos por tu familia o por tu grupo, digamos, más cercano de familiares y amigos, y verdaderamente no son como los límites que a ti te gustaría o que no estarías dispuesto a no cumplir, ¿no? Pero porque te lo imponen esas personas, en ese tema de los límites. Ahora, ¿cómo consideran que impacta la tecnología en el comportamiento humano? Pues bueno, hoy en día la tecnología es un punto básico para nuestra sociedad, ya que es un modo de comunicación, de interacción y de información que recibimos todos los días con las personas que nos rodean, ya sea desde nuestra comunidad más cercana hasta una comunidad que se encuentra al otro lado del mundo. Así que siento que hoy en día sí es un punto muy importante y que nos afecta a nosotros, pero es justamente, pues es complicado saber las cosas que son reales y que no, y también tú como individuo evaluar qué son cosas buenas o no buenas, justamente el sentido de la ética. Yo creo que la tecnología sí ha impactado un poco más de forma negativa que de forma positiva, porque a través de los años hemos visto cómo las personas cambian su actitud basándose en cosas que pasaron en las redes sociales,
y cómo hay una diferencia entre cómo es una persona afuera y cómo es una persona dentro o en las redes sociales, y que justo esta parte de la tecnología afecta los valores, la ética que tiene una misma persona y cómo se da a ver esa persona que cambió, pues sí, justo esa parte de los valores de la ética, y le está dando a entender a las demás personas que en las redes sociales es una persona y en la vida real, por así decirlo, es una persona completamente diferente por esta parte de los comentarios que se pueden hacer en redes sociales que te afectan pues emocionalmente, y creo que esa parte emocional nos afecta en cómo llevamos nuestro día a día. Yo creo que ha tenido un impacto en el comportamiento humano derivado del acceso a la información. La tecnología, especialmente en la parte del Internet, nos ha dado como un acceso a una cantidad masiva de información en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto ha alterado la forma en la que buscamos y adquirimos conocimientos. Ahora, en lugar de depender obviamente pues de los libros o de los maestros, también tenemos esta facilidad y este acceso a una red, digamos, más grande de información. Sin embargo, también esto puede generar una dependencia excesiva de la tecnología al momento de obtener información, y se ha demostrado que dentro del comportamiento humano existe una disminución en la capacidad de retener y de procesar información de manera profunda. Abordando un poco más este tema de la parte de el Internet, ¿consideran ustedes que la tecnología debería tener una conciencia ética? Pues yo creo que antes de que la tecnología tenga una conciencia ética, creo que uno como individuo tiene que generar esa conciencia, porque si tú como persona estás perdido, ¿cómo quieres enseñarle algo desde cero, desde la parte de su creación? Esta parte ética no es muy viable, o tendría que dejarse un conjunto de personas que justamente sean especialistas en el concepto ético. También el ver cómo la creación puede impactar a la sociedad y cómo la sociedad puede usarlo tanto para cosas buenas como para cosas malas. Tendría que haber esta parte de regulación o normas que nos ayuden a diferenciar pues el concepto de entre tecnología y el ser ético, no solamente la parte de creativa de este. Yo siento que en algún punto sí podría tener conciencia ética la tecnología, pero en el momento en el que estamos viviendo nosotros no creo que estemos listos o preparados para ver ese como paso de la tecnología, porque justo como dice mi compañera Ana, primero debemos de tener nosotros esa conciencia ética, saberla manejar, saberla expresar, llevarla y manejarla justo en nuestro día a día, para ya después ver las formas en las que podemos aplicar esa conciencia ética a objetos inanimados, a esta parte de la tecnología, para que sea un beneficio para la sociedad y no sea algo malo o se use como, por decirlo, en contra de la sociedad, sino todo lo contrario, que nos ayude a crecer como sociedad, que nos ayude como personas, y podamos demostrar que ese cambio fue favorable para nosotros, para la sociedad y a futuro. Sí, justo creo que es importante, como lo comentan, primero definir qué es la ética en las personas y cómo deben actuar las personas en este tema, porque pues justo no existe como pues esta contradicción, cómo una máquina puede ser ética y una persona no, o cómo definir este planteamiento de ética para la máquina y entrar como de cierta forma en problemas de ética con la persona real, digamos, ¿no? Porque, pues sí, o sea, la persona tiene la capacidad de pensar, de razonar, de analizar, de poder escoger las decisiones correctas y las incorrectas, y creo que como lo explican ustedes, es importante primero establecerlo por parte de las personas y seguirlo. O sea, no solo decir esto es correcto, esto no es correcto y hacerlo incorrecto, ¿no? O sea, existe yo creo que ese tema que sería importante de platicar en un inicio.
A continuación, les voy a comentar un caso de un dilema moral en los negocios para nutrir un poco más este podcast. Un empresario se enfrenta a decidir si debe aceptar un contrato lucrativo, pero que implican acciones cuestionables desde el punto de vista ético. La pregunta es, ¿ustedes qué consideran? ¿Debería rechazarlo? ¿Debería aceptarlo? Y bajo, ¿cuáles son los análisis o las cuestiones que ustedes harían si se encontraran en ese caso? Pues creo que el primer punto y el más importante sería justo el evaluar las implicaciones éticas que me conlleva a mí hacer ese contrato. Justamente pues que el empresario analizara cuidadosamente las acciones cuestionables asociadas con el contrato y evaluar su impacto ético. Considerar si estas acciones están en conflicto con los valores fundamentales de la empresa y si pues comprometen a la integridad y reputación a largo plazo. También otro punto sería el explorar alternativas, ver más soluciones y no quedarme con lo que me está dando nada más la empresa. Justamente ver que sean viables y mantener la integridad ética sin comprometer en gran medida las ganancias. Esto podría implicar negociar términos y modificaciones en el contrato, buscar otras oportunidades de negocio o buscar analizar estrategias con organizaciones que compartan los mismos valores éticos que yo tengo. Algo que yo haría sería principalmente esta parte de la comunicación transparente y abierta con todas las personas que están involucradas en el contrato, ya sea clientes, proveedores, socios, y pues explicarles las preocupaciones viéndolo desde un punto ético y buscar un punto en el que nuestras opiniones estén juntas, o sea, ya algo mutuo para justo entender o encontrar esta solución que satisfaga tanto los intereses de la persona, del empresario al que le dieron este contrato, como a la otra parte. Y algo muy importante es buscar ese asesoramiento ético, buscar a personas que sean expertas en la ética, sobre todo empresarial, y buscar opiniones de profesionales con justo estos conocimientos en el área para obtener diferentes perspectivas, puntos de vista y nos puedan orientar de una forma más ética a lo que puede ayudar al empresario para tomar una decisión informada y que sea éticamente sólida. Tienen razón, creo que este tema sí es como un dilema porque pues creo que nosotras estamos encaminadas hacia el camino laboral y pues sí es como importante analizar este tipo de casos porque te brindan como una perspectiva de rayos, ¿cómo actuarías tú en ese momento, no? Creo que en este caso específico yo consideraría el impacto que pueda generar a largo plazo esta decisión en tema de la reputación y la sostenibilidad de la empresa, porque puede que a lo mejor en este momento el contrato sea lucrativo, sea tentador en el corto plazo, pero es importante evaluar si la ejecución puede tener consecuencias negativas significativas para la imagen y para el éxito a largo plazo de la empresa. Creo que la solución, de mi punto de vista, sería tomar en cuenta los valores y los principios éticos del empresario y de la visión, claro, que tenga la empresa, y también tener en cuenta que la elección que se realice implicará sacrificios financieros, digamos, a corto plazo, si es que no se acepta esta decisión. Pero puede que esta decisión, al no aceptarla, contribuya a más bien generar una reputación para la empresa, porque qué tal si en un futuro salen las noticias que existió este tipo de negociación y la empresa, debido a sus altos valores morales, digamos que no la tomó, pues eso ya es un punto a favor de la empresa y como tal de todos los colaboradores. Ahora ya para finalizar este tema, ¿cuál sería su aprendizaje que se llevan con esta conversación? Pues creo que principalmente sería el replantearte tú como persona qué tipo de límites tienes y qué estás dispuesto a aceptar. Y también justo el educar a los niños con estos principios, que compartir lo que tú sabes con los demás y principalmente con los chiquitos.
Yo el aprendizaje que me llevo es justo saber identificar cuáles son los puntos que yo voy a tomar a considerar en toda mi formación, por decirlo de alguna manera, sobre la ética y cómo poder llevarla como persona y aplicarla, sí, en la sociedad, tanto en la comunidad en donde yo vivo, en la parte de trabajo, para poder, pues justo como lo veníamos platicando durante todo este podcast, es la parte de cómo llevar justo la ética por un buen camino para tomar buenas decisiones que sean favorables para mí y para la sociedad. Yo el aprendizaje que me llevo de esta plática es que la escuela te ayuda mucho para estos temas que posiblemente jamás te hubieras imaginado en una vida día a día, ¿no? Creo que el tema de que nos orienten, nos inciten a hacer este tipo de investigaciones, de comentarios, nos ayudan a crecer como personas y nos ayudan a tener una perspectiva diferente del cómo actuar a tu día a día, de cómo tener esta ética, de cómo desarrollarla, y me incita a investigar un poco más acerca de estos temas y de seguir nutriendo mi ética personal, y también me incita a compartir lo que hoy he aprendido con las personas que son más cercanas a mí e incitar a esas personas a tener este tema de ética. Bueno, chicas, espero les haya gustado el podcast y esto sería todo. Hasta luego.